Ok, muchas gracias por la espera. Nuevamente bienvenidos a este webinar de nuestra serie de webinars para usuarios de ArchiCAD 23. En este caso les estaré hablando de dos herramientas en específico, la herramienta viga y la herramienta columna, que fueron, dicho sea de paso, renovadas en esta versión 23. Ok, ya me confirman todos que me escuchan, que me ven bien. Y bueno, por si no me presenté, mi nombre es Roberto Arana. Yo formo parte del equipo de Customer Success de Graphisoft Latinoamérica. Soy arquitecto y puntualmente me dedico a dar consultoría a México y el resto de Latinoamérica. Apoyar a nuestros clientes tengan una experiencia exitosa en el uso de nuestras herramientas. ¿Ok? Pues bueno, les voy a platicar un poco entonces de estas dos herramientas. Vamos a empezar por la herramienta Pilar y vamos a estar haciendo varios ejercicios. ¿Ok? Primero, como contexto, les puedo platicar que el cambio central en estas dos herramientas radica en cómo están configuradas. ¿Ok? En unas versiones anteriores nos podíamos encontrar la herramienta Pilar y la herramienta Viga. Si se dan cuenta, vamos a prestar atención a su ventana de definiciones, ¿no? En versiones anteriores era, digamos, similar aquí a esta herramienta que es muros o que es forjados, ¿ok? Entonces, ¿a qué me refiero con que es una herramienta diferente? Si se fijan, tiene más similitud su ventana de edición a algo que, como una herramienta como muro cortina, ¿ok? Esto porque se convierte en una herramienta del tipo jerárquico. ¿Qué es una herramienta del tipo jerárquico? Es un tipo de herramienta más compleja en el sentido que se compone de diferentes partes, ¿ok? Como si hubiera pequeñas herramientas dentro de la misma herramienta, ¿ok? Partiendo de allí, vamos a abrir la ventana de definiciones de la herramienta Pilar, ¿ok? Y vamos a configurar inicialmente vamos desde la primera pestaña hacia abajo. En la primera nos vamos a encontrar los tamaños de esta instancia de Pilar. ¿Ok? Entonces por aquí vamos a empezar aquí hice un cambio en 50 y se cambió la segunda, ¿no? Esto porque yo aquí puedo dar definiciones diferentes siempre y cuando desactive este botón. Bien, ahora en la segunda pestaña, posicionamiento, voy a asegurar que estoy por lo pronto en planta baja, ¿ok? Y aquí me voy a percatar que está a una distancia de 0 metros desde la planta baja y a una distancia de 0 desde la planta alta. Por lo tanto, esto tiene una altura de 3 metros, ¿ok? Si yo aquí diera no vinculado, es decir, ya no tiene una vinculación del nivel de origen al nivel superior. Entonces puedo ya darle una distancia libre, ¿ok? A este elemento. Vamos a dejarla vinculada por el momento al siguiente nivel. Bien, aquí del lado derecho me voy a encontrar las posibilidades en vertical, que es si lo quiero totalmente recto o lo quiero con alguna inclinación. ¿Ok? Vamos a empezar con una geometría recta como primer ejemplo y más adelante vamos a poner algunos, algunos ejercicios con pilares inclinados.
Vamos entonces a la siguiente pestaña. Esto también me lo voy a brincar por el momento y más adelante vamos a ver, ¿ok? Solamente veamos que su eje de referencia está en el núcleo, en el centro, ¿ok? Entonces, si vamos a la siguiente pestaña, aquí me voy a encontrar de nuevo las definiciones de largo y ancho del pilar, ¿ok? Si voy a la siguiente columna, aquí es donde me voy a encontrar que tiene una estructura del tipo rectangular, circular o perfil complejo. ¿Ok? Ahora estamos usando una cuadrada o rectangular. ¿Ok? Entonces, vamos a elegir el material de construcción. En mi caso estoy usando concreto, hormigón, porque leí que tenemos ahí algunos asistentes de España. Entonces, vamos a encontrar el material de construcción más similar. ¿Ok? Ahora, vamos a insertar este elemento, ¿ok? Cerca del origen. Y bueno, obviamente vamos a empezar a hacer ejercicios muy sencillos y de ahí vamos a ir uniendo diferentes variables para hacerlos más complejos. ¿Ok? Entonces, por ahora es un pilar de 1 m por 50. Nada, nada complicado, nada del otro mundo, ¿ok? Sino aquí con sus definiciones lo vamos a poder identificar. Ok, ahora en la siguiente pestaña hay una opción que se llama añadir envolvente. ¿Ok? Este envolvente puede hacerle el recubrimiento al pilar. Vamos a darle 2 centímetros. Ojo, este envolvente es adicional al tamaño del pilar. ¿Ok? Si en este caso le doy 2 centímetros de cada lado, tendría por suma una columna de 1,4 m por 54 centímetros. ¿Ok? Y vamos a elegir material de construcción acabado yeso. Bien, entonces voy a presionar OK y aquí lo inserto. Ok, ahora vamos a la estructura circular y si se fijan aquí en la pestaña anterior, en lugar de colocar ancho y largo, lo que voy a colocar es solamente el diámetro de este pilar. ¿Ok? Entonces, de la misma manera lo voy a dejar de 50 y vamos colocando aquí. Entro a las definiciones y voy a colocar otro sin envolvente. Ok. Entonces, ya tengo estos 4 elementos. Bien. Ahora, al momento de entrar a las definiciones de esta envolvente, ok, al activarla, si nos fijamos, a la derecha hay un valor que se llama tipo de revestimiento. Tenemos 3 posibilidades: núcleo, acabado u otros. ¿Ok? Es muy fácil identificar estos 3 elementos. Aparecen en diferentes lugares de ArchiCAD. Aparecen en los compuestos y aparecen en los perfiles complejos. ¿Ok? Núcleo siempre será la parte rígida o la parte que dé estructura al elemento. Acabados, la apariencia final, y otros puede ser un material como aislamientos, impermeabilizantes, adhesivos, ¿ok? Básicamente lo que no sea núcleo o no sea acabados va a poder entrar como otros, ¿ok? Si esto está bien configurado, voy a notar que uno de los filtros de las vistas de ArchiCAD, ahora lo vemos mejor, aquí en la parte inferior
es una pestaña donde dice visualización parcial de estructura. En lugar de modelo completo, lo voy a pasar a sin acabados. ¿Ok? Eso me hace un filtro en el modelo en donde todo lo que esté considerado acabado se va a ir. Esto me funciona para hacer una vista 3D, por ejemplo, de solo la estructura visible, todo lo que sea acabado y demás a la persona que le voy a compartir el modelo, digamos que les es información irrelevante, ¿no? Y bien importante, esto aplica también en cualquier visualización del modelo, ya sea 3D o la planta. ¿Ok? Esto es igual como para dar un poquito de contexto. Y si entramos de nuevo a las definiciones del pilar, vamos a encontrarnos con esta tercera opción de la estructura. Esto se llama perfil complejo. Al hacer esto, me activa una serie de elementos que ya vienen cargados en ArchiCAD. ¿Okay? Les puedo platicar que el ejemplo más típico para un perfil complejo, en este caso de los pilares, son elementos estructurales de acero. ¿Ok? Puede ser el caso de una viga I. ¿Ok? Entonces, en lugar de yo darme la tarea de modelar un elemento de este tipo, lo que vamos a hacer es importar de un catálogo de ArchiCAD. ¿Ok? ¿Cómo hacemos eso? Vamos a menú opciones, perfiles complejos, importar perfil de acero estándar. Aquí me voy a encontrar diferentes códigos de países. Por ejemplo, aquí me voy a encontrar un catálogo mexicano. Es bien interesante porque estos catálogos salen de los catálogos o estándares nacionales de ciertos países. Por ejemplo, aquí me voy a encontrar con geometrías en forma I o en formas H. Y vamos a ver aquí una lista bastante extensa. Me voy a encontrar con formas C y aquí me va a dar la vista previa, que son canales en general, montenes, formas en L, formas en tubos rectangulares y tubos circulares. Al elegir el catálogo mexicano, nos da el nombre del perfil y si se fijan en estas columnas que es G1, G2, G3 y G4, aquí viene el croquis o una imagen previa con referencia a qué son estas columnas, ¿ok? También si cambiamos al imperial, obviamente los perfiles reciben un nombre muy diferente, ¿ok? Por acá, entonces me voy a encontrar al perfil W12x50, por poner un ejemplo. Lo selecciono y le digo añadir perfil al proyecto. 12x50. Por allí voy a tomar otro tubo rectangular y voy a traer uno de 30. Un 12x12. Añadir perfil al proyecto. Y puedo seleccionar varios, añadirlos al proyecto y al final que yo tenga la lista que voy a importar, simplemente presiono importar. Entonces, si voy de vuelta a la herramienta pilar, a la tercera pestaña de perfil complejo, aquí me voy a encontrar el W12x50. ¿Ok? Y lo voy a colocar por aquí. Ok. Ya tenemos estos ejemplos de diferentes perfiles. Cuadrados, circulares y perfiles complejos. En este caso fue uno de acero. ¿Ok? Bien, esto para entender en términos generales cómo es que se comportan los elementos.
¿ok? Voy a regresar a la herramienta pilar y decíamos que íbamos a regresar. Voy de nuevo al cuadrado, ¿ok? Y aquí habíamos dado unas dimensiones de 50 por 1 metro. Y bueno, de paso lo voy a cambiar a madera estructural, ¿ok? Entonces, regresando a la herramienta pilar, aquí está, ¿ok? Ya lo tenemos por aquí. Entonces, lo que quería mostrarles por acá es el eje de referencia del núcleo, ¿ok? Si se fijan, está en el centro. Ahí está. Este punto es el que se va a mantener fijo, ¿ok? Esa es la importancia de la línea de referencia en todos los elementos, ¿no? Entonces, si por aquí, por ejemplo, trazo una línea para identificar esa intersección, la voy a trazar con líneas, ¿ok? Entro a las definiciones del elemento y le voy a cambiar el eje de referencia del núcleo para que ahora sea por un lado, ¿ok? Se dan cuenta, ese punto se mantiene allí y el que se va ajustando es el elemento, ¿ok? Entonces, esa es la importancia de siempre trabajar con un buen eje de referencia. En general, para elementos interiores nos va a convenir el eje de referencia central, pero a veces cuando estoy con una colindancia, ya sea lateral o ya sea una esquina, es cuando más me va a convenir el eje de referencia, un eje de referencia diferente. ¿Ok? Pues bien, vamos a hacer unos ejercicios entonces para volver esto a, bueno, más o menos aquí está lo que hemos estado probando. Ok, entonces vamos a empezar algunos ejercicios con la herramienta pilar de material concreto. Ok, entonces vamos a hacer, sea similar a esto. Ok, vamos a cambiar las definiciones del segmento de 50 por 50 centímetros. Ok, vamos a la pestaña segmento y por ahora vamos a la siguiente pestaña. Del lado izquierdo elijo segmento y aquí tengo la opción de un segmento simple o varios segmentos. Voy a cambiarlo a varios segmentos, ¿ok? Y por ahora me muestra solamente uno en esta lista. Voy a la opción de añadir, ¿ok? Y esto me lo convierte en 2 segmentos, ¿ok? Si se fijan, aquí me muestra en el lado derecho una visualización previa de estos elementos. Ahora, lo voy a insertar y vamos a ver cómo se comporta. Ahí está. Si lo selecciono, me aparece una línea justo a la mitad del elemento. Voy a entrar a sus definiciones, ¿ok? Y vamos a hacer una prueba. Al segmento de arriba, ahora vamos a encontrar del lado derecho sus dimensiones. Entonces aquí voy a elegir 40 por 40 centímetros. ¿Ok? Y entonces esto es lo que empieza a cambiar. Bien. Ok. Voy a hacer una copia de este elemento a un lado. Ok. Entonces, si entro a las definiciones del primero, debajo de las dimensiones tengo estos valores. Este se llama longitud flexible y longitud fija. ¿Ok?
vamos a notar que los dos elementos están en longitud flexible. ¿Cuál es el resultado de estas definiciones? Si paso al 3D y voy a cambiar la altura, si se fijan, estas se comportan de la misma manera. Si les digo una altura de 1,50, entonces el segmento superior tiene 75 y el segmento inferior tiene otro 75. Si entro a las definiciones del elemento y elijo que la base, bueno, voy a ir con el segundo pilar, segunda columna, tenga esta opción, ¿ok? Esta es una longitud fija de 1,50 de altura, ¿ok? Entonces, si aquí voy a cambiar la altura del elemento, ¿lo notan? Lo único que es variable es esta parte, la parte superior, ¿ok? Voy a poner de 250 y digamos que la base ya queda ahí siempre fija y la parte superior ya la estoy cambiando de dimensiones, ¿ok? Bien, entonces vamos a poner el primer ejercicio. Voy a colocar 5 segmentos, ¿ok? En este mismo pilar. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, ¿ok? El primero tiene una dimensión de 50 por 50. Y aquí en la altura fija, lo vamos a dejar así, de altura fija, y vamos a darle 5 centímetros de altura, ¿ok? Vamos uno arriba. Este será de 40 centímetros por 40 centímetros con una altura fija también de 5 centímetros. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo de la parte superior. Este lo vamos a poner de 50 centímetros por 50 centímetros a una altura fija de 5. Estoy haciendo algo simétrico. ¿Ok? De este lado, 40 por 40. Y aquí, 5 centímetros. ¿Ok? Y este que queda al centro lo voy a poner libre. ¿Ok? Bien. Y de unas dimensiones de 30 por 30. Lo coloco y vamos a ver cómo se comporta en sí este elemento. Voy a acercar a él. Vamos a ver de lado. ¿Ok? Y justo así podemos hacer diseños diferentes de columnas pilares. ¿Ok? Ahora, prestando atención, recuerden que el elemento central fue el único que no cambiaba que no estaba de una manera fija. Entonces, esto permite cambiar sus dimensiones. ¿Listo? Ahí está. Entonces, para quien esté realizando ejercicios con nosotros, vamos a darle un par de minutos para que lo logre de esta manera. ¿Ok? Estas son las definiciones. La base de 50 por 50 y 5 centímetros de altura. Uno superior de 40 por 40 y 5 centímetros de altura. La parte central es variable de 30 por 30 y arriba es como un espejo, 40 centímetros por 40 y 50 por 50. ¿Ok? Entonces, un par de minutos para que vayan practicando esto, por favor. ¿Listo? Ok, vamos a hacer entonces una copia de este elemento para empezar a hacer otro tipo de pruebas. Que aquí lo interesante será revisar este elemento
en la parte central. Ok, recuerden, este ya es un conjunto de segmentos. Por eso les comentaba que se convierte en una herramienta de tipo jerárquico, conocida así. Ok, si se fijan en el 3D, también tengo la opción de editar. Ok, al igual que en la escalera o barandales o muro cortina. Ok, y cada una de estas partes es el componente de una columna o un pilar total. ¿Ok? Entonces, en esta copia, nos gustaría que pasáramos a la parte central y que esto notemos que lo puedo convertir en un segmento circular. ¿Ok? Si se fijan, en una misma columna ya tengo una base cuadrada, un cuadrado, círculo, cuadrado y cuadrado. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para hacer este ejercicio más completo, vamos a hacer otra copia de esta columna y voy a ir a los perfiles complejos. Gestor de perfiles. Ok, voy a hacer un nuevo perfil complejo y voy a nombrarlo columna clásica. Ok, esto es el centro del que será un perfil complejo. Recuerden, un perfil complejo es una extrusión de cualquier elemento constructivo. En este caso, lo que vamos a hacer es para un pilar o columna. Ok, entonces voy a trazar un círculo. Y voy a colocar 16 copias en todo su largo. Ok, ahora van a ver lo que estamos buscando con este ejercicio. Ok, entonces el material de construcción, de nueva cuenta, va a ser concreto armado. Y vamos a dejarlo solo disponible para la herramienta pilar. Guardamos. Ok, al yo tener este perfil complejo ya guardado, si voy a las definiciones de esta herramienta, puedo cambiar a perfil complejo en el segmento central. ¿Ok? Hace rato estaba cuadrado, lo cambié a círculo y ahora lo voy a cambiar a un perfil complejo. Y el que voy a usar aquí es el de columna clásica. ¿Ok? Y si se fijan, esta es una columna ya con un mayor detalle de un perfil clásico. Si lo alcanzan a ver cómo se ve en su base. Y en el 3D lo encontramos así. Ya son elementos diferentes. ¿Ok? Entonces, ese es un poco el sentido de esta actualización de la herramienta. ¿Ok? El poder segmentar un solo elemento en lugar de estar haciendo varios. ¿Cómo se hacía esto en anteriores ocasiones? Pues esto era un pilar, esto era otro pilar y luego esto era otro. O incluso nos llevaba a tener que tener un forjado, tal vez, este era un forjado, este era otro forjado, y después poníamos las columnas en el centro, ¿no? Entonces, bueno, aquí radica una actualización, ¿ok? Vamos a poner otro ejemplo. Bien, vamos a tratar de que estos nos encimen para que al final tengamos una perspectiva completa de lo que queremos lograr.
Ok. Entonces, voy a tomar el ejemplo de otra vez un pilar de concreto de 1 por 1. Ok. Ahora el siguiente objetivo será modelar una zapata o una fundación, como le conocen en otros lugares, aislada. ¿Ok? Entonces vamos aquí a la pestaña de segmentos, múltiples segmentos, y vamos a hacerlo con 3 segmentos. ¿Ok? Vamos a ver. Primero, en la parte inferior, en la base, lo vamos a dejar de una longitud fija. Vamos a ponerlo de 40 centímetros. ¿Ok? Y en el segundo, por ahora también lo voy a poner de una longitud fija y de 10 centímetros. Y aquí en la parte superior vamos a dejarlo variable. ¿Ok? Pero ojo, en la parte superior voy a darle unas dimensiones de 50 por 50. ¿Ok? Entonces, vamos a colocarlo aquí en el 3D. Vamos a ver sus definiciones. Ok, ahí está. Entonces, recuerden, la parte superior la dejé de variable. Vamos a darle una altura de 1 metro. Ok. Por ahora, tiene una apariencia más o menos de una zapata aislada o fundación aislada. Ok. Entonces, voy a hacer de nueva cuenta una copia de este elemento. Y vamos a verlo en 3D. Si a este elemento, y aquí mucho ojo, entro a la opción de edición, voy a poder encontrar cada una de sus partes. ¿Ok? La base que la dimos de 40, este que lo dimos de 10 y este que lo dimos de 50 centímetros de alto. ¿Ok? Entonces voy a seleccionar este componente central. ¿Ok? Y voy a entrar a sus definiciones. Si aquí voy a esta paleta de edición, me voy a encontrar dos opciones: alargar la anchura de la sección simétricamente y alargar la altura de la sección simétricamente. Selecciono el primero y si se fijan, esto lo puedo hacer más pequeño. ¿Ok? En este caso, digamos, del mismo tamaño que la parte superior. ¿Ok? Bueno, ese fue un primer ejercicio. Ahora, voy a entrar a las definiciones de este segmento y vamos a ver, ¿no? Definiciones del segmento del pilar, ¿ok? Solamente de ese segmento, no de todo el elemento completo. Aquí tengo una opción que es un tamaño uniforme. Y aquí voy a tener la opción de un tamaño de sección variable, ¿ok? ¿Qué es un tamaño de sección variable? Vamos a ver aquí en la vista 3D. Voy a tomar la parte inferior del elemento y si se fijan cómo esto se empieza a comportar. Ok, voy a llevarlo al perímetro de este elemento y aquí voy a cambiar a la otra opción de el ancho variable. Ok, y listo, ya tenemos una zapata o fundación aislada. Ok, ahora vamos a ver de nuevo esto, pero con el elemento que yo dejé por aquí. Este. Entro a sus definiciones, voy al segundo segmento y desde aquí también voy a notar que puedo cambiarlo a sección variable. ¿Ok? Y en esta pestaña
si yo la despliego, me dice, ok, ¿cuáles van a ser sus dimensiones, sus nuevas dimensiones? ¿Ok? Entonces aquí en la parte superior, por ejemplo, puedo elegir que sea de 50 por 50 y que en su parte inferior se quede como está, de 1 metro por 1 metro. ¿Ok? Entonces lo puedo hacer también desde su paleta de definiciones de los elementos. ¿Ok? O, como lo hice anteriormente, desde el 3D. ¿Ok? Se vería un poco raro, pero bueno, es posible. ¿Ok? Vamos a dejar también un par de minutos para los que estén practicando. Entonces, este pilar fue hecho de la siguiente manera. 40 centímetros de altura en la base, 10 centímetros. Aquí ya notaron que es una transición. ¿Ok? Y este ya es de dimensiones libres de altura, pero tiene un largo y un ancho de 50 centímetros. Es decir, que si es de dimensión libre, puedo hacer que este dado sea más alto o más bajo. ¿Ok? Un par de minutos para practicar. Ahora, justamente voy a hacer una copia de esto y aquí, por favor, notemos la línea de referencia. Habíamos dicho que esto era muy importante a la hora de ir insertando elementos, ¿ok? ¿Qué pasa entonces si este elemento, en lugar de cambiar su línea de referencia al centro, la pongo lateral? Pues tenemos una zapata de borde, ¿ok? Si este elemento, entonces, lo pasamos con su eje de referencia a una esquina, tenemos una zapata esquinera, ¿ok? ¿Listo? Entonces sí, por ahí había una pregunta relacionada a esto y es así. Todo depende entonces de la línea de referencia. Hacia allí se van a adaptar los elementos y van a crecer en el sentido opuesto. ¿Ok? Acá tenemos la lateral y aquí tenemos una zapata esquinera. Y bueno, si se dan cuenta aquí su representación en planta, pues es bastante fiel al modelo. ¿Ok? ¿Listo? Aquí está. Ahora, vamos a terminar aquí la herramienta Pilar. Vamos a ver las preguntas y, y las vamos respondiendo. Creo que va a ser una mejor opción responder a las de la herramienta Pilar. Hacemos un corte y de ahí regresamos con la herramienta Vida para que no se junten todas. Creo que va a ser una mejor opción. Vamos a ver. Algunas preguntas. ¿Cómo añadimos las columnas desde los perfiles de acero? ¿Ok? Fuimos a menú opciones, perfiles complejos,
importar perfil de acero estándar. Y aquí vamos a encontrar los catálogos que ya trae cargados ArchiCAD. Y aquí, por ejemplo, en el Imperial, seleccionamos según la forma del perfil algún elemento, le decimos añadir perfil al proyecto, lo importamos y a la hora de colocar la herramienta pilar, vamos a segmento y encontramos esas tres columnas: rectangular, circular y perfil complejo. Aquí en perfil complejo, entonces vamos a buscar al de la lista. Ok, yo traje una T y quedó por aquí. Aquí está. ¿Listo? Aquí la vamos a encontrar. Vamos a otras preguntas. Aquí una pregunta que considero muy interesante. Estas cimentaciones en zapatas aisladas, ¿qué pasa si el archivo lo compartimos al tecla? ¿Cómo es el proceso? ¿Hay comunicación? Totalmente, totalmente. Aquí lo único que tengo que hacer a la hora de guardar es configurar algo que se conoce como traductores IFC. ¿Ok? Los voy a encontrar aquí en menú archivo, interoperabilidad, IFC traductores, ¿no? Y aquí, si se fijan, me voy a encontrar uno específicamente para tecla. Ok, entonces puedo ir a menú archivo, a la hora de guardar como, nada más tengo que elegir el traductor de tecla a la hora de exportar y sin problemas se exporta esa geometría de los elementos. Ahora es importante, aprovechando esta pregunta, comento según cómo esté clasificado el elemento. Ok, por ejemplo, ahora está clasificado como pilar. Ok, entonces yo puedo clasificarlo como cimentación. Ok, y aquí me voy a encontrar una clasificación que se llama zapata de cimentación o zapata en general. Entonces esas clasificaciones son muy importantes porque determinan el tipo de elemento que es en ArchiCAD. Aunque esté modelado con la herramienta pilar, a la hora de exportarlo se va a pasar como si fuera una zapata. Y si tecla o cualquier otro programa IFC que lo esté recibiendo tiene esta clasificación, lo va a entender sin ningún problema. Hay unas preguntas aquí interesantes. Una columna segmentada en tres partes se puede usar en una construcción de 3 pisos para poder cambiar el acabado en cada piso. Fíjate que yo no lo recomiendo. Eso no es, digamos, una práctica muy sana de modelado, porque vamos a suponer que necesites hacer un cambio o un reporte, simplemente un reporte de estas columnas, ¿ok? En cada piso no sería tan fácil identificarlo en una cuantificación. No digo que no sea posible, sino en el sentido que la columna siempre va a pertenecer al piso en donde la insertaste, ¿no? Entonces, todos los acabados, por ejemplo, siempre se van a estar reportando al nivel origen. Entonces, yo lo que considero es que cada uno de estos niveles tenga acabados diferentes en sus columnas.
o que como es prácticamente, como se modela, es una columna por cada nivel. Yo creo que esa siempre va a ser la mejor solución. ¿Es posible hacer pilotes con base elíptica y capitel elíptico, pero más grande? Sí, esto entra en la categoría de perfiles complejos, así como yo hice la forma anteriormente de central de la columna clásica, eso es un perfil complejo. De esa manera debería ser. ¿Se puede guardar la fundación para ser utilizada en otro proyecto? Sí, cualquier cosa que hagamos en ArchiCAD, cualquiera, puede ser guardado como parte de una plantilla. O el mismo perfil lo puedo exportar. Esta pregunta también es interesante. Si tenemos un proyecto de varios pisos donde, por ejemplo, una columna recorre toda su altura hasta fundar en una zapata, ¿recomiendas utilizar solo una columna por segmentos o es indiferente hacer varias por separados? No, yo sí recomiendo mucho a la hora de hacer este tipo de elementos. Es como la pregunta anterior. Sí recomiendo hacerla por segmentos, o sea, por columnas muy separadas, ¿ok? Uno sería la zapata. Pensémoslo siempre como el modelar lo más similar a cómo lo voy a construir, ¿ok? Entonces yo no haría un solo elemento monolítico desde las fundaciones hasta la azotea. Primero haría la fundación, probablemente después encima de eso haga el colado del elemento en primer piso, coloque vigas, coloque losas y después haga el colado de la columna en el siguiente piso y el proceso se repite. Colamos vigas, colamos losas y así sucesivamente. ¿Okay? Siempre piénsalo así, el hecho de que voy a modelarlo lo más parecido a la construcción. Si necesito cuantificar los materiales, ¿cómo separo los elementos de la zapata y columna si están en el mismo conjunto? Por capa, puede ser un buen filtro para separarlos. ¿Ok? ¿Se puede agregar, esta pregunta también es interesante, ¿se puede agregar más de un revestimiento a la columna? Sí, pero no con la herramienta directamente. Esto tiene que ser a través de perfiles complejos. Y, ok. Sí, a la inversa también puede funcionar. Lo que hagamos en Tecla como un software estructural, lo podemos traer de vuelta a ArchiCAD. Ok, bien, en lo general ya estamos con las preguntas. Vamos a cambiar entonces a la herramienta Viga y vamos a anotar aquí algo muy importante que es el, el proceso o la idea. Vamos a notar que es muy similar a la herramienta Pilar. Ok, pero antes de eso, y yo creo para terminar, ahora sí, aquí con la herramienta Pilar, vamos a hacer una copia de esto. Ok, entonces a este elemento voy a cambiarle su línea de referencia del lado izquierdo. Ok, y a este elemento lo voy a cambiar del lado derecho. Ok, entonces tengo estas dos columnas o pilares de forma cuadrada. Ok, entonces aunque sean un solo segmento, recuerden que puedo entrar a sus definiciones y aquí hacer este segmento variable. Ok, entonces si lo hago variable,
aquí en la base, puedo entonces hacerlo de 0.80. Vamos a hacerlo de menos para que sea más notorio. 0.60. Ok, y aquí también. Ojo cómo se comporta, ¿no? Aquí se está cambiando todo el elemento porque no le he dado de sección variable. 0.60. Ok. Entonces, tras haber hecho esto de aquí, bueno, también vamos a ver que si esto, a este pilar, le cambio su línea de referencia, también se va a ajustar su geometría. ¿Okay? Entonces, lo que yo voy a buscar ahora es hacer aquí un elemento de una viga para hacer un marco rígido. ¿Okay? Voy a la herramienta viga y si se dan cuenta es muy parecida a la de pilar. ¿Okay? En donde en la primera opción voy a cambiar las dimensiones. Vamos a poner este 50 de alto por 30 en su ancho. ¿Ok? Entonces, voy a la siguiente pestaña de segmento y de nueva cuenta me encuentro si quiero una estructura cuadrada, circular y un perfil complejo. Vamos a hacer las mismas tres pruebas que hicimos hace rato. ¿Ok? Nada más aquí algo interesante que es la altura del elemento. ¿Ok? Aquí está a cota 0 de proyecto, 0 metros. Entonces, al colocarla, si se fijan, está en el piso. ¿Ok? Entonces, si yo elijo a una altura determinada, en este caso le voy a decir a 3 metros, ojo que esos 3 metros son con referencia a la línea azul o su línea de referencia. ¿Ok? Entonces, voy a hacer, por ejemplo, una copia de esto para que vean cómo se comporta si cambio el eje de referencia a la línea inferior. Esto va hacia arriba. ¿Ok? Entonces, la línea de referencia, al igual que en las columnas, se mantuvo inmóvil y está creciendo hacia el lado superior. Entonces, aquí nos vamos a dar cuenta que la línea de referencia también va a resultar muy importante. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, aquí voy a mover esta viga a donde voy a encontrar estas columnas. ¿Ok? Y ya está. Y aquí ya se empiezan a unir los elementos. ¿Ok? Aquí lo que me gustaría que checáramos, digamos, ya que tengamos la longitud total de la viga, ¿ok? Ahí está. Es una viga cuadrada. Se logró sin ningún problema. Voy a hacer una copia de esto. Y si entramos de nuevo a las definiciones de la viga, que me encuentro por acá. Segmentos. Ok. Primero les decía que vamos a hacer una prueba solo para reconfirmar. Con los otros tipos de segmento. Aquí en el segmento circular vemos cómo se va a comportar y en el segmento de perfil complejo también la posibilidad de elegir alguno
de la lista. Ok, entramos a sus definiciones y listo, ahí está. Solo era para confirmar. Ok, ya tenemos el circular y el perfil complejo. Ahora, como vigas. Ok, no quería dejar de tocar ese tema. Entonces aquí vamos a la opción de segmentos. Ok, vamos a añadir dos segmentos. Entonces, en el extremo vamos a dejarlo, si se fijan aquí, tiene la posibilidad de un largo, ¿no? Entonces, más bien, estas dimensiones fijas corresponden a el largo de un elemento, ¿no? Entonces, en los extremos las vamos a dejar fijas de 1 metro, ¿ok? Este y este. Y vamos a hacerlo ambas, en ambos extremos, de sección variable, ¿ok? Entonces, vamos a ver esto en el 13. Y si seleccionamos el elemento, ya está dividido aquí en sus partes, ¿ok? Entonces, si entro a menú, editar, a la opción edición, me voy a encontrar con esto, ¿ok? Entonces, la altura nominal de esta parte puede ser cambiada, 1 metro, y esto también, 1 metro, ¿ok? Y aquí, más o menos, ya tenemos un marco rígido, ¿ok? Compuesto por un pilar de sección variable y una viga de sección variable, ¿ok? Entonces, quieren aquí nada más para hacer una prueba de este elemento. Acuérdense que yo dije que los extremos eran de sección fija. Eso quiere decir que yo puedo estirar el elemento y el que se estira es el del centro, ¿ok? Y este se mantienen en sección fija, ¿ok? Entonces, igual un par de minutos, al que quiera, el que esté haciendo pruebas, nos esté acompañando con ArchiCAD 23 instalado. Y ya está, ¿ok? Para lograr este marco rígido. ¿Listo? Vamos a dar ese par de minutos. Viga, vamos por ellos, ¿ok? Entonces, bueno, gracias a los que están practicando y los que nos están acompañando, ¿ok? Entonces, aquí en la herramienta Pilar, al igual que, perdón, en la herramienta Viga, al igual que en la herramienta Pilar, puedo jugar con perfiles complejos, ¿ok? Voy a hacer un perfil nuevo y ahora la analogía que voy a hacer es para estructuras. Ya vimos una de concreto, la estamos viendo en pantalla, ya vimos la de acero, pero aquí se me ocurre que pongamos perfil bambú, ¿ok? Entonces vamos a colocar un radio de 0.05, ¿ok? Y a este vamos a hacerle una copia de 0.055, ¿ok? Vamos a hacer entonces ese perfil complejo de un bambú. Vamos a ponerle madera estructural con material y le quitamos la parte interior. Ahí está. Guardar. Ok. Entonces, aquí en
de vuelta a la herramienta viga en la planta, me voy a encontrar en el segmento un perfil complejo y aquí vamos a buscar, ojo, en los perfiles complejos hay que determinar bien para qué herramienta va a estar disponible. Me parece que solo lo dejé para muros, pero ahorita lo arreglamos. Aquí está, disponible para vigas. Ok, entonces, ahora sí, voy a la herramienta, paso aquí a definiciones de la viga, perfiles complejo, y aquí está, perfil bambú. Ok, entonces aquí lo que me gustaría que checáramos es una vez más esa flexibilidad que voy a tener con la herramienta. Ok, le voy a colocar de 10 metros y vamos a ver. Ahí está la viga de bambú. Ok, ahí se dan cuenta de la forma que adquiere el elemento. Hueco. Ok, ahora entro a las definiciones del elemento y en la primer pestaña, así como tengo las opciones de una viga recta, fíjense, también la puedo hacer inclinada. ¿A cuántos grados? Vamos a ponerla a 45 grados. Ok. Y vamos a ver. Vamos a verla. Aquí está. Ok. Ahora, aquí es bien interesante cómo se comportan cómo se comportan los extremos del elemento. Ok. Ven cómo está de esta manera y si lo reviso en la parte superior, también cómo se encuentra este corte. Si entro a las definiciones del elemento, esto es un elemento, una pestaña que teníamos pendiente por revisar. ¿Ok? Como es su inicio y como es su final. Si se fijan, está en modo vertical. ¿Qué tal si los cambiamos a modo horizontal? ¿Ok? ¿Ven? Entonces, esto puede ajustar las uniones del elemento según sea diferente la geometría en la parte superior y en la parte inferior. Y también tengo la opción de poner esta opción, que es un ángulo personalizado. Si lo dejo 90 grados, si se fijan, va a ir perpendicular a la línea de referencia. ¿Ok? Entonces tengo esas opciones. ¿Ok? Por aquí, entonces, tengo otra opción, que si la viga es plana o que si la viga es curva. Y si es curva, con referencia a qué radio. ¿Ok? Entonces, lo voy a poner con 2 metros de radio. ¿Ok? Y vean lo fácil que es hacer una viga curva. ¿Ok? Y tal vez a esta también tenga que cambiarle sus terminaciones. ¿Ok? Vamos a cambiarla entonces a horizontal y horizontal. ¿Lo ven? Ahora, este cambio de pasarla a una viga curva lo puedo hacer desde las definiciones, como ustedes lo acaban de ver, o desde el mismo 3D. Al darle clic en su línea de referencia se activa esta opción, curvar verticalmente. Y desde aquí también puedo jugar con esto. ¿Ok? Entonces ya estaba 2, vamos a darle otros 2 más. ¿Ok? Y vemos cómo se comporta esa curva. Bien. Entonces, con esto que acabo de ver, voy a poder dar cuenta que lo puedo aplicar de esta manera a un pilar también. ¿Ok? Si entonces, lo ponemos inclinado, vamos a ponerlo a 30 grados. ¿Ok? ¿Cómo se comportan esos extremos?
Entrando a sus definiciones, puedo cambiar el superior en lugar de que sea horizontal a que sea vertical. Y vean cómo cambia. O puedo poner una combinación, ¿no? Que en la parte inferior sea horizontal y que en la parte superior sea vertical. O que en la parte superior sea perpendicular. ¿Ok? Muy bien. Entonces, para terminar, vamos a dar una pequeña pausa para el que quiera estar haciendo pruebas con elementos inclinados, elementos curvos, ¿ok? Y de diferente geometría en la herramienta Big. Bien, entonces un par de minutos para pasar a la recta final de este vuelo. Ok, bueno, y también cabe destacar que en estos perfiles de las vigas puedo tener solamente un segmento de dimensión variable. ¿Ok? Esto para el ejemplo de una viga, una ménsula. ¿Ok? Aquí la coloqué al revés. Nada más vamos a espejearla. ¿Ok? ¿No? Entonces, en este caso, estas ménsulas lo podemos hacer así. ¿Ok? Por ejemplo, de un solo lado. ¿Ok? Porque, vaya, ¿no? Y esto es lo interesante de ArchiCAD, ¿no? Que siempre un elemento lo podemos hacer de diferentes maneras. Porque si es de los dos lados, ¿ok? Es bien interesante que pudiera hacerlo en la misma columna. ¿Por qué? Porque esto es algunas que ya vienen prefabricadas y ya forman parte del mismo elemento. Y para esto quiero mostrarles otra opción. Aquí en este elemento, si doy clic en su línea de referencia, puedo desde el 3D añadir un segmento. ¿Ok? Aquí se llama dividir segmento. Y ya lo añadí. Otra vez, dividir. Y entonces los puse a cada 50. ¿Ok? Entonces, ojo aquí. Voy a entrar al modo edición. Y en lugar de hacer vigas, voy a tomar el mismo elemento y lo voy a hacer más grande. ¿Ok? Esto lo voy a hacer de 3 metros, por ejemplo. Y este, entonces lo voy a hacer de dimensiones variables. ¿Ok? Para que solo sea alto aquí. Y ya salgo del modo edición. ¿Ok? Entonces, justo eso, ¿no? Para un elemento prefabricado que ya viene en uno solo, puede funcionar así. Y para un sistema armado en sitio, ¿no? Donde va la columna y tiempo después se tuvo que colocar esta viga como ménsula, pues también esta es una alternativa. ¿Ok? Y bueno, entonces para cerrar, ya con la herramienta viga, vamos a ver como lo más complejo que se pudiera lograr es a través de un perfil complejo. ¿Ok? Entonces voy a hacer una copia de este. Y entonces, esta viga la voy a hacer de perfil complejo, uno de los W que traje hace rato. Este es W12 por 50.
Ok, vamos a verlo entonces. Ok, ojo, primero, estos perfiles complejos, su línea de referencia siempre la traen al centro. Ok, eso quiere decir que, bueno, puedo entrar a cambiarla. Ok, bueno, el ejercicio consiste en, así como la ménsula que hice en este caso, vamos a verla otra vez, de este tipo, hacerlo, pero con una viga o con un perfil de acero. Ok, entonces vamos hacia allá. Primero vamos a darle clic derecho a la herramienta editar compuesto o perfil seleccionado. Y el primer truco que se recomienda, bueno, esto es opcional, obviamente, es mover el perfil complejo hacia la parte inferior. Esto es totalmente opcional. Simplemente lo vamos a hacer para convertir la edición más sencilla, ¿no? Entonces, como la línea de referencia ya está en el centro, perdón, ya no está en el centro, está en la parte superior, entonces ya se va a comportar de diferente manera. ¿Ok? Entonces, voy al perfil complejo, ¿ok? Que este es otro tema. Y aquí yo puedo seleccionar las opciones de alargar altura. Estas son líneas que permiten alargar altura. Para quien no conoce los perfiles complejos, esto de alargar altura es como un acordeón. Todo lo que esté dentro de estas dos líneas va a ser estirado. ¿Ok? Entonces ya le decimos aquí guardar. Entonces, primero, el principio básico es que si este elemento está como un elemento regular, al cambiar sus dimensiones se va a comportar así. Esta es de sección simple. Ok, entonces por ejemplo voy a poner de 50 centímetros. ¿No? Vamos a ponerlo más grande de 75. 0.75. Y entonces cuando lo vuelvo de sección variable, puedo cambiar solamente la altura de esta región. Vamos a ponerlo de 45. ¿Ok? Y así logro este tipo de definiciones. ¿Ok? Ahora, si se fijan, esta importancia de mover la línea de referencia a la parte superior era para que este elemento se mantenga fijo y esto se comporte de esta manera. ¿Ok? ¿Qué hubiera pasado en caso contrario? Voy a otro perfil, por acá tengo este, por aquí tengo otro perfil, Vigai. Ok, entonces, si al entrar a sus definiciones, ok, si este se queda su línea de referencia al centro, igual vamos a aplicarle a largo de altura, pero vamos a ver cómo se comporta. Ok, y guardamos. Cerramos y guardamos. Okay. Está al centro la línea de referencia. Ok, si yo quiero alargar, vean entonces cómo se va a comportar. Ok, esta es la diferencia de tener la línea de referencia al centro y al tenerla por arriba. Recuerden, la línea de referencia es la que se mantiene fija y el elemento se va a comportar diferente con referencia a ella. Ok, 2 minutos más para practicar esto y bueno, con esto terminamos la sesión de hoy. Ok, muy bien. Ok,
Vamos a leer sus preguntas sobre la herramienta Viga. Esta pregunta está bastante interesante. Para vigas metálicas, ¿qué diferencia hay entre usar la herramienta viga y tomar forma compleja con respecto a usar viga metálica desde objetos? Esto es, decía que es una pregunta interesante porque en versiones anteriores de ArchiCAD, todo lo que acabamos de lograr ahorita solamente era posible con esa herramienta objetos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál era la diferencia? En esencia ninguna, el modelo quedaba bien, pero pues había diferentes, digamos, conflictos en el sentido de, ok, estoy haciendo una tabla de cuantificación que me dé todos los objetos y de repente aparecían vigas, ¿no? Y problemas más allá, pues no había muchos. Si querías clasificarlo como elemento estructural, hace rato como lo hice con la cimentación, simplemente lo clasificas y lo exportas. Entonces cualquier otro programa podría leerlo, ¿no? Pero digamos que no tenía todas las soluciones que nosotros buscábamos en la herramienta. Por eso es que se actualizó en esta versión 23. Entonces, en una respuesta corta sería una para solución de modelado, si las podemos comparar actualmente, no hay muchas, simplemente que creo que ya te ofrece muchas más posibilidades con la herramienta Viga y la herramienta Pilar. Si la inclinación ocupa varios pisos, la representación 2C, ¿cómo funciona? Una pregunta. Vamos a contestarla aquí en la práctica. Ok, vamos a colocar esto de una altura de 6 metros y de una inclinación de 75 grados. Ok, aquí está. Ahora, entrando a las definiciones del elemento, aquí en planta y sección, tiene esta opción, piso de origen solamente. Eso quiere decir que si voy al primer piso no la voy a ver. ¿Ok? Si entro a sus definiciones de nuevo y le digo origen y un piso superior, en el primer piso ya se ve. Y si notas, es bien diferente a cómo está mostrándose en la planta baja. Esto es porque entonces se está mostrando realmente el corte de la planta, ¿okay? Lo cual hace bien interesante. Y si te fijas, la parte superior es una proyección a donde termina la viga y la parte inferior es lo que ves en la parte de abajo de la columna, pero solo de este nivel. ¿Okay? Entonces la representación es muy, muy buena si te das cuenta. En la planta baja vemos la parte inferior, lo que estoy cortando y hasta dónde termina en este nivel. ¿Okay? Entonces es una representación real de los elementos. Una pregunta, ¿cómo se puede insertar la viga de metal en la columna de hormigón?
Ok, bueno, si entiendo la pregunta, insertarla, simplemente hacemos más grande tal vez el elemento y así, eh, ojo aquí, la tengo como fija. Entonces aquí digamos lo que se necesita empotrar, vamos a ponerlo 1.20. Y entonces si quieres trabajarlas en conjunto o modificarlas en conjunto, recuerda que tenemos una opción de agrupar. Menú edición, agrupar, agrupar. Esto quiere decir que estos ya forman un grupo que si mueves uno, mueves los demás. ¿Ok? Y ahí de cierta manera ya está empotrada, si nos fijamos aquí. ¿Ok? Entonces te recomendaría esa opción de agrupar. Ok, bueno, muchas gracias por todas sus preguntas. Con esto damos por finalizado este curso. Ok, entonces me queda dos cosas. Obviamente agradecerles a todos su atención prestada y por allí si quieren profundizar. Esto de nueva cuenta es un webinar, es una introducción. Todo el detalle de estas herramientas lo vemos en un curso que se llama Modelado Avanzado.